Bueno, vamos a la tertulia porque después del espectáculo de luz, sonido y necrofilia y necrofagia y otras necrosis, pues hay mucho que comentar. No sé cómo lo traerá hoy la prensa, pero bueno, Paco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Pepe García Domínguez, bien hallado. Buenos días. Y Luis del Pino, bien hallado Buenos también, días. aunque nos vimos anoche en los premios de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Sí, señor. Donde además tuvimos el placer de saludar a las hijas, bueno, y también al hermano del gran Fernando Mújica. Extraordinario el discurso de la hija de Fernando Mújica. Gran. Yo tuve una anécdota, además, de esas cosas que solo pueden pasar en directo. Estaba la hija de Fernando, que es un discurso precioso, bueno, una de las hijas, y iba al lado pues con otra chica, que iban vestidas igual, o sea, una camisa blanca, un pantalón negro, igual. Y cuando acaba, porque efectivamente fue un discurso precioso, le digo, qué buen discurso ha hecho tu hermana. Dice, es mi madre. Digo, pues conste que no era, es que, bueno, en fin. Digamos que el ADN es superior en los Mújica a los Jonqueras, bastante superior. Pero fue un acto muy emotivo. Y yo, un acto y además de justicia, porque Fernando hizo una labor extraordinaria en el periódico, en gran soledad y con gran... Él lo contaba, lo contó su hija, dice, lo trágico es que veo gente de mi periódico que me vuelve la cara y otros que están convencidos de que miento. Sí. Dice, yo soy una víctima del 11M y murió de eso. Sí, sin duda, porque hizo una labor extraordinaria contra corriente, contra todas las circunstancias, y yo creo que reveló aspectos muy importantes. Los fundamentales. Del mismo, ¿no? Yo saqué de allí una conclusión, y es que ayer se consumó el final del 11M. Porque al final el 11M no fue simplemente una masacre, fue sobre todo la masacre de la verdad y de la justicia. O sea, y admitida por la opinión pública. O sea, en el 11M, una justicia corrompida y unos medios de comunicación corrompidos impidieron que se averiguase la verdad, o al menos se intentase averiguar. No era fácil. Por una operación de servicios secretos no es fácil seguir la pista, pero al menos no contar mentiras. Se impidió. Que es exactamente lo mismo que pasó ayer. Pero en estos últimos tiempos hemos estado viendo pues una reivindicación por vía indirecta de quienes investigamos el 11M, porque, vamos, a mí personalmente me ha dado pues una cierta satisfacción el ver cómo los mismos medios que nos ponían a parir decían, cuestionan ustedes la labor de la policía, mienten, conspiranoicos. Y ahora, 7 veces me llevaron al banquillo a mí, los que están ahora en la cárcel, las cloacas policiales, pues son las mismas pues que esos las mismos medios que nos insultaban por investigar el 11M y decir, oiga, que esto que nos están contando es mentira, son los que ahora pues titulan la cloaca policial para referirse a todos los Villarejos, García Castaños, que tuvieron una extraordinaria participación en la creación de la versión oficial. Toda, la crean ellos, desde la famosa mochila. Y en el mundo se publicó todo. Y a Fernando le costó la vida. Porque encima se empeñó en saber qué había detrás, que no había manera. Pues no había manera. Puedes tener ideas. Yo recuerdo la última vez que venía en el AVE de Sevilla. Que vine con él. Ya estaba enfermo. Sí. Y entonces él, es una operación que salió mal, que quería ser contra el terrorismo islámico, que salió mal. Yo pienso lo contrario. Yo lo que pienso es que esto es una operación que hizo Marruecos y que el gobierno y que la gente del PSOE y las cloacas la aprovecharon. Pero es una hipótesis, porque como no hubo manera de averiguar, lo que sí recuerdo es que igual que ha hecho ahora Marchena, como recordabas tú el otro día, engañando a Llarena, a los fiscales y a todo el mundo, lo mismo, pero exactamente lo mismo. O sea, es lo que hizo Gómez Bermúdez en el juicio del 11M. Es que unos días antes de la sentencia a mí me llamó a una de las sesiones y me lo dijo a mí, testigo Maite Cunchillos, o sea, que estaba allí, y otros, no era yo solo. Bueno, y luego se lo repitió a García Cortázar, a la prima del historiador. Dice, estos, los que han probado las pruebas falsas, se van todos caminito de Jerez. Caminito de Jerez es al penal del puerto de Santa María, el clásico, porque él era muy de la copla y tal. Inma Castilla... Inma Castilla de Cortázar.
a esa le dijo algo luego algo Juan Carlos. todavía peor. Gómez Bermúdez le dijo a Emma Castilla de García de Cortázar, es que la sociedad española no está preparada todavía para saber lo que pasó el 11M. ¿Perdón? ¿Y usted como juez puede decidir ocultar la verdad? No me fastidie. Pero es que había una sentencia hecha, es igual que la que han hecho ahora con el procés. Había una sentencia hecha que al final decía, bueno, aquí hay pruebas falsas que se han puesto y que evidentemente son falsas, algunas que ha descartado el propio tribunal y otras que no hay manera de cogerlas porque es que son falsas. Y no sabemos quién ha sido. Y en una semana, de pronto, ¡flop!, cambió. Y como dijo Zaragoza, da igual lo que estallara en los trenes. Entonces era Vladivostok. Ahora por encima de cualquier circunstancia había un deliberado interés en enterrar tierra al asunto, que no se investigara absolutamente nada, y en ese sentido Fernando Múgica y otros pues fueron incómodos en el sentido de que se resistiera un principio básico del periodismo, que es investigar aquello que quiere ser ocultado, y ese es el mérito principal, que es la base del periodismo, que le costó la salud al propio Fernando. Y estamos en esa circunstancia y ahora se pueden repetir muchas de las cosas que están ocurriendo, como hemos visto en la reciente sentencia, en la que se dan unos hechos probados. Lo que pasa es que esos probados se juzgan como ensoñación. Sorprendentemente, como decía Jordi Sánchez el otro día en nuestro periódico, dice, bueno, ensoñación no, si hubiera sido una ensoñación, el rey no hubiera salido, ¿no? Claro. Y luego también con servirle la sentencia que buscaba el gobierno, y además abrirle el portillo para que esa sentencia no se cumpliera, negándole al fiscal la posibilidad de que cumpliera la mitad de sus penas. Y bueno, como dijo el otro día en unas declaraciones el propio Iceta, la sentencia es un hecho político relevante, y es que no se admitió la petición del fiscal, por tanto no es necesario que pierdan, no es necesario que pidan el indulto, que por cierto ya sabemos la expresión y cómo lo calificó y los términos absolutamente groseros y que lo calificó el propio Junqueras, diciendo que él no iba a pedir en modo alguno. Que se lo metan por donde les quepa, claro, como a él ya le ha cabido, que se lo ha puesto la sentencia. Y ya veremos lo que dice dentro de 4 años. Exactamente. A ver si está tan chulito. ¿Qué 4 años? 4 años, 1, 2, 3, 4 años. Es decir, ya veremos a ver lo que dice. ¿Quieres que era 4 años en la cárcel? Sí. A ver, admito apuestas. Admito apuestas sobre 2, fíjate. Por favor. No quiero arruinarte, Pepe. A ver, hay no una quiero, cuestión, porque me da un poco de pena arruinarte. Esto sí que es como pero es que alguno de ustedes piensa que va a estar después de Navidades en la cárcel. Este señor está tan loco que dice que 4 años mínimo. No, Pepe, por favor. Bueno, yo no respetemos a la infancia desvalida. O sea, viene de Barcelona, están sometidos a un... Le he enseñado alguna vez el sobre que llevo aquí con estampitas y tal. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. Vengo de un sitio donde me dicen que España no es una democracia. Vengo de Barcelona, claro. Sí. Donde se dice, pero lo dice además el establishment, que España, lo acaba de decir hoy el vicepresidente, el hijo de un franquista, por cierto, fundador de la Alianza Popular, el señor, que próximo presidente de la Generalitat, el señor Aragonés. Dicen, España no es una democracia donde no hay división de poderes. Llegó aquí y oigo cosas parecidas. Yo creo que España es una democracia. No, cosas parecidas, no. Bueno, hombre, si el Tribunal Supremo hace lo que hace con esas intenciones, pero eso no suena muy democrático. Cuando el Tribunal Supremo en sus sentencias, sin venir a cuento, deniega la petición de la Fiscalía para que cumplan al menos la mitad de la pena. Pero si es que hemos visto, vamos a ver. O sea, no compares, Pepe, que ese rollo patatero de que no se puede criticar a los jueces porque es lo que hacen los golpistas, no. No, perdona, no. Yo estoy hablando de lo que sostienen ellos a propósito de la ausencia de división de poderes en España, y oigo, insisto, Pepe, cosas parecidas. Cada uno puede sostener lo que crea por conveniente. Vamos a ver, es que hemos visto una resolución en esta misma semana tremenda, que es la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dicho que un juez prevaricó para propiciar una moción de censura que es la que derribó a Mariano Rajoy, y es en la que está situado el actual presidente del gobierno. Dijo que lo hizo sobre unos hechos que no eran juzgados y por tanto no tenía sentido para el juez de Prada. Y lo hemos visto como una cosa absolutamente normal, no solamente como normal, es que no ha producido escándalo, ni siquiera la reacción de los más directamente perjudicados por esa sentencia, que es el Partido Popular, que se ha callado, no ha tenido ninguna reacción cuando una sala de lo penal acaba de decirle esto a un juez. Le acaba de decir esto a un juez, un hecho absolutamente gravísimo. Y nos estamos acostumbrando a muchas cosas absolutamente tremendas, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí. Y luego el festival al que asistimos ayer, en el que manejando el espantajo de Franco, lo que realmente se quiere enterrar son no la transición, sino los basamentos de la transición.
de la concordia, la libertad, la paz civil. Y eso es lo que entramos y vemos incluso que el propio presidente del gobierno ayer adoptaba el tono y la voz del propio Rodríguez Zapatero, reivindicando la memoria histórica. Un Rodríguez Zapatero que esto obedece a una estrategia política. La estrategia política es que hasta ahora, si en las elecciones de hace un año, hasta abril, Pedro Sánchez pudo ocultar el debate, la cuestión nacional, la cuestión de catalana, buscando la polarización ideológica, ahora utiliza a Franco con la misma intención, para polarizar, porque necesitan, como le dijo en su momento Zapatero a Iñaki Gabilondo, pues necesitan, digamos, más acción, es decir, más... Y eso es lo que estamos asistiendo. Y a esa causa se está poniendo patas arriba, digamos, el periodo de mayor bienestar y mayor libertad que ha existido en la historia de España. Yo estoy completamente de acuerdo contigo cuando afirmas que la intención es obvia, manifiesta, obscenamente electoral del espectáculo que vimos ayer. Coincidiendo con eso... Es peor que electoral. Bueno, Pepe, porque, básicamente es electoral. Digamos, es electoral porque parte de un principio, a mi juicio, yo creo que lo que se intenta es enfrentar, para conseguir eso, rebrotar un poco la viejo discurso de las dos Españas, pero enfrentándolas civilmente. Eso va más allá de los intereses electorales, va mucho más allá. Y es mucho más. Que Iván Redondo no diseñó la posición de las 23 cámaras ayer en Cuelgamuros? Sí, lo mismo que había. ¿Y con qué intención? Pues Perdona, no. Cuando ayer sale Lola Delgado, Lola, la de la información vaginal, éxito asegurado. Querida Pepa, y comparando, diciendo que hay que hacer en el Valle de los Caídos un museo como lo del Holocausto. Hace falta burlarse de las víctimas del Holocausto. Hace falta reírse de los 6 millones de judíos víctimas del Holocausto, porque hasta donde yo sé, ningún judío que tenía checas de nazis. Hasta donde yo sé, nunca hubo una rebelión de judíos contra los nazis. Hasta donde yo sé, jamás hubo un juicio de los nazis a los judíos que gaseaban. Sencillamente los mataban porque eran judíos. Lo más parecido es en España cuando mataban a los misaires, que decían en Cataluña, a los católicos, por el hecho de ser católicos. Eso es lo más parecido que hay. O sea, hace falta ser gentuza, miserable, que por supuesto lo hacen no por la acción electoral, por el poder. Por el poder sacan a pasear a los muertos cuando les da la gana. Ayer dijo este sujeto que tenemos en la Moncloa, puesto por Bildu, por los golpistas catalanes y por los comunistas venezolanos, que detestan lo que hizo el PC en la transición, que denuncian que el PC en la transición pactara con los franquistas la paz civil, que es de donde viene, ese es el basamento exactamente de la transición. Pero es que además todo lo que dijo del Valle de los Caídos es mentira. Todo es mentira. Y además es indignante utilizar todos los medios del Estado, más el duopolio televisivo privado, para meter una mentira que lo único que hace es que nos tiremos los muertos a la cabeza. Mejor dicho, ellos tirando los muertos a la cabeza de una oposición que en esta cuestión moral, que es una cuestión moral, que es que a los muertos la familia tiene derecho a enterrarlos donde quiera, que ha impedido el Supremo en la sentencia más infame que yo recuerdo. Porque lo de la exhumación tiene excusa, tiene pretexto legal, la del Parlamento. Lo de que la familia tenga que inhumarlos donde diga el gobierno y no donde tienen ellos la cripta, eso no hay manera de cogerlo por ningún lado. Todo lo que se ha hecho en estos días es un delito contra la libertad religiosa de principio a fin. Ahora, sin orden judicial se ha invadido la basílica, se han cerrado con candados y cadenas el acceso de la basílica a la abadía. Se ha impedido que reciban visitas, se ha impedido que hagan misa. O sea, se les ha prohibido ir al acto de oración a los monjes del Valle. Y ahora van a echar a los monjes y a convertir el Valle en el MoMA de Nueva York. Don Federico, para los que no conozcan Madrid, en Madrid tenemos un macrocementerio, la Almudena, tenemos también unos cementerios muy bonitos, las Sacramentales al lado del río, y al lado de la Almudena tenemos una cosa que se llama el cementerio civil, donde se enterraba pues a republicanos, a socialistas, a judíos, a los que suicidas, se les enterraba allí en el cementerio civil. En el cementerio civil está enterrado, por cierto, el bisabuelo de mi mujer, héroe de la guerra de Cuba y uno de los primeros afiliados del Partido Socialista Obrero Español. Allí en el cementerio civil está la tumba de Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista. Está la tumba de Julián Besteiro, que fue trasladado en pleno franquismo desde Carmona a Madrid para enterrarle en el cementerio civil por deseo de la familia.
en el franquismo a nadie se le hubiera ocurrido desenterrar el cadáver de Pablo Iglesias. Es decir, ayer Necrosánchez hizo lo que ni Franco se atrevió a hacer, que es sacar a un muerto de su tumba sin estar de acuerdo con su familia. Dices, oiga, ¿y todo esto para qué? Pues sí es electoralismo, pero no porque le vaya a dar votos o no, que no le va a dar ninguno. Es más, yo creo que alguno va a perder. Pero lo que busca es lo que hacía el mago Tamarit en sus actuaciones, que con la mano derecha gesticulaba un montón, mientras que con la izquierda escamotea la carta. Sí, pero es que yo creo que es más grave. Creo que más grave que una operación electoral que en un momento determinado puede ser legítima, el interés de cada partido. Aquí vamos mucho más en otra dirección. Aquí vamos digamos, hubo un momento, ahí está el libro de Chávez Nogales que a mi juicio acuñó la expresión republicanos, una república sin republicanos. Aquí vamos a una democracia sin demócratas. Y no es casual que Pedro Sánchez, por necesidades electorales, transite por el mismo camino de Zapatero. Es decir, Zapatero lo que va a ocultar es entroncar directamente con aquella república, eliminar la transición. Con el Frente Ojo, Popular. Zapatero, que ayer volvía a reaparecer, que está muy activo, no nos engañemos, en muchas de las cosas que están ocurriendo en Latinoamérica, que están ocurriendo cosas muy importantes. Primero, se está legitimando no solamente la satrapía venezolana, sino que se está desestabilizando países como Chile, como Ecuador, se está legitimando un autogolpe que ha dado el señor Evo Morales después de perder las elecciones, dar un pucherazo y atrincherarse de la misma manera que el propio Maduro hizo cuando perdió las elecciones y montó su asamblea paralela. Estamos en esas. Es decir, es un proyecto muy, muy complicado y no somos conscientes. ¿A dónde va esto? No se olvide de Argentina, que va a caer también. Pero ¿esto dónde va? Esto va reserva. a legitimar el pacto que se va a producir si gana las elecciones Pedro Sánchez con los independentistas. Y eso es lo que se trata de ocultar. Y para eso estamos en el mismo proceso. Porque lo entendió Zapatero y lo vuelve a aplicar Pedro Sánchez, que mientras tenga la alianza de los independentistas, la derecha o el centro derecha no conseguirá ganar si no tiene mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que cada vez es mucho más complicada porque está mucho más frontal. En ese proyecto es en el que estamos. Y todo lo de Vas de Franco, no sé qué, y ese espectáculo de la televisión que me recordaba un espectáculo que se vivió en algún ayuntamiento, tú probablemente, Pepe, te acuerdas en qué ayuntamiento, cuando colocaron allí la estatua de Franco que la habían derribado y empezaron el escolta Franco para que los vecinos fueran allí y le dijeran a Franco aquello que no le habían podido decir en vida. Aquel espectáculo pues lo hemos visto en las retransmisiones de estos días en televisión. Bueno, claro, Pues, eso es una fórmula maoísta que se llamaba un acto de amargura, en las que sacaban vivos y después los mataban, muertos, para aquellos que eran terratenientes es el que tenía una vaca ya te hacía terrateniente, y entonces te insultaban durante 3 horas, después te apaleaban hasta morir, y después insultaban a los hijos, que eran reos, niños de teta, que eran reos del delito del padre de ser negro y no rojo. Negro era el mujik de Lenin. Tú sabes que en las escuelas de management más caras de los másters del universo han inventado una cosa que se llama evaluación 360 grados, que es eso del maoísmo. Claro. Coges a un alto directivo, por ejemplo al director del Mundo, y le coges, lo rodeas de todo su staff y entonces empieza a decirle, aquella vez que sacaste aquella portada que no te voy a hacer la autocrítica. Es lo mismo, es maoísmo. Eso se llama Te cuesta una fortuna, pero perdona, yo quería recordar si cuesta una fortuna ya es otra cosa, oiga. Sí, bueno, el maoísmo ahora es bastante caro, creo que pero el maoísmo sobre está todo más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca, y encima con dinero. Y encima subiendo el PIB al 7%, o sea que al final lo petan. Han encontrado que la mafia comunista es perfecta. O sea, un Estado comunista regido por la mafia del Partido Comunista. Dinero a tutiplé. Oye, y al que se calla, perfecto. Pero dejadme que recuerde una verdad incómoda. En el año 17, con el Partido Popular en el gobierno, hay una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para exhumar al dictador Francisco Franco. Sí. Se vota, naturalmente. ¿Y qué votan los parlamentarios? El grupo parlamentario, lógicamente, vota a favor. El grupo de Ciudadanos, ahora desmemoriado, vota a favor. Sí. Vota a favor, no hablo del decreto, que es otra historia. No, luego en el decreto se abstuvo. Sí, pero por una cuestión técnica, no porque no quieran exhumar a favor, porque una cosa de la urgencia, que el método, era una cuestión leguleya, no era de fondo. Ya lo sé, si se lo dije aquí a Rivera. Sí, pero es que hay que recordárselo, porque, en fin, tenemos una memoria volátil. El Partido Popular no vota en contra. Se abstuvo. Y hay dos que se equivocan y les dan una bronca. Yo, en fin, aquellas maneras de equivocarte, ¿no? Y les dan una bronca, usted tonto, se ha equivocado, tal. No, perdona, lo dimos ayer, precisamente demos el momento en que Ana Pastor, con esa voz campanuda de corcho
que es para flotar en cualquier circunstancia, lo hizo. Vamos a ir después a recordar lo que el autor del único gran libro científico sobre el Valle de los Caídos nos contó aquí, en una larga entrevista, y está en un libro. Yo entiendo que, claro, para alguien que hasta sus propios libros los tienen que escribir, sea incapaz de leerlos, pero hombre, al menos la oposición podría tener algún argumento para contestar, no hablar de la EPA. Parece querida EPA, querida Pepa decía uno, querida EPA decía el otro. Y bueno, os comento que Irene Lozano hoy escribe en The Guardian, porque claro, la campaña del gobierno está en marcha. Sí, sobre la exhumación de Franco, no sobre Cataluña. Por fin hay democracia en España. No sobre Cataluña, ahora, ¿no? Sino sobre la exhumación de Franco. Sabes que tenía que venir el lunes a Barcelona a sí, hacer sí, una Lo presentación. sé, Y dijo, no, es que está lloviendo. Sí, sí. Oh, está lloviendo y no voy porque está lloviendo. Que había 4 CDRs delante de la puerta de donde iba a hacer el acto. Héroes, bueno, habla de los 20.000, dice, presos republicanos que construyeron el Valle de los Caídos. Ahora desmentiremos lo que una mentirosa dice patológica. Irene Lozano en ese texto, pero habla también de la modernidad de la democracia española, aparentemente no se cambia nada, habla de la fuerza de los símbolos, no se cambia nada, pero se cambia todo, ¿no? En fin, esto nos recuerda también sí, otros mensajes. Pero bueno, esta es Irene Lozano hoy en The Guardian. ¿Crees Genomic, Federico? Sí, porque para lo que nos espera hace falta hacer un poco de gimnasia. Sí. Es gravísimo, es decir, esto que está haciendo el gobierno es gravísimo de cara al exterior, porque se está lanzando la imagen expresamente de que es que España hasta ahora no era una democracia. Pues claro, tenía razón la ETA y tienen razón los separatistas catalanes, pero naturalmente lo que decía Paco antes, es lo demoledor, es que eso es lo demoledor. Es decir, lo que decían ayer, el triunfo de la democracia, como si la democracia no hubiera posibilitado todo esto. Ese es el error, porque estás asimilando el discurso de aquellos que están contra la democracia española. Estás interiorizando. Y ese artículo, en el caso de Irene Lozano, tiene lecturas, o sea, que si no lo haces porque no quiere, tiene conocimiento al respecto. Es que están legitimando esa situación. Y luego hay otra cosa que yo creo que el centro derecha no es consciente de ello, es la batalla. El centro derecha no ha dado la batalla en 2 temas principales, que fue la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, cuyas consecuencias las estamos viendo, y la ley de memoria histórica. Es decir, creer que apaciguando, que tal, y así sucesivamente no va a haber problema. Es la misma estrategia que ha seguido todos los partidos con respecto a los nacionalistas. Bueno, estábamos en Cres Genomic porque para las lesiones articulares o de los deportistas de élite o no, o de los que simplemente practican deporte, o por el desgaste y el paso de los años tienes a lo mejor artritis, artrosis, ahí te lo pueden tratar con esos tratamientos. Fíjate, los botes que va a tener que dar para ser presidente, la Gogó. Bueno, del dolor ya estamos en una edad de artritis, células madre. Yo le veo con un sobrepeso células madre. No, pues es diabético como yo. Pues entonces con más motivo. Sí, Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca ya tienen clínicas CRES. En cresgenomic.com se pueden informar, o en el 91 445 0004, 91 445 0004. Seguimos. Es la mañana. Es radio. Securitas Direct. La mejor alarma, Federico, de cuantas hay en el mercado español y europeo. No hay nadie que les pueda Imagínate igualar. que estás en una casa, tienes las cenizas de un finado, de una persona querida en la chimenea y van y te las roban. Se las llevan, pues eso no podemos permitirnoslo. Eso el gobierno sí, con el Supremo detrás, pero la gente común no le gusta. No, entramos en securitasdirect.es y ahí vamos a poder comprobar que hay alarmas para ponerlas antes de entrar a nuestra vivienda, es decir, en el exterior, y también dentro, esas que echan humo, que nos gustan tanto, y despistar al caco, efectivamente. Y si queremos contratar, porque lo tenemos clarinete, pues llamamos al 900-130-900 y nos van a dar toda la información, y también podemos hacer cálculos online para no llevarnos sorpresas. Grandes profesionales que trabajan para nosotros las 24 horas al día. 900-130-900. Y en el Corte Inglés, viernes, hoy es un día, ha llegado el otoño y ha llegado viernes, que hay que comprar. Los 8 días de oro del Corte Inglés, que en realidad son 18 si nos ponemos a contar. Y 18 meses, todos son pocos. A ver, por ejemplo, prendas de cashmere, 20% de descuento si compras 2 o más unidades. También hay un 30% de descuento en lencería y en corsetería, en marcas como Énfasis o Donna Karan. También botines de piel de fórmula joven a 55,99. Vamos, en un montón de departamentos, los 8 días de oro del Corte Inglés, hasta el 10 de noviembre. Oye, pues muy bien. El Colacel, ¿se lo enviamos a la hija de Fernando Mújica, pues Federico? Sí, y a todos los premiados ayer de la Asociación de Víctimas del 11M. Además estuvisteis en el Centro Riojano, me han dicho, ¿no? Sí, señor, y allí estaba también Fernando Lázaro, que ha sido bueno.
No sabía. Sí, No, es que aquí estamos un redoblando niño precioso que se llama Río. Sí, señor, pero va camino de Nilo, no de Manzanares, por eso le ve, vamos, pero muy bien. Todo orgulloso. Sí, bueno, pues para todos los premiados, especialmente y para especialmente la hija de y Fernando. para toda la familia. Estaba Claro su hermano, estaban sus 2 hijas y estaba su nieta, a la que yo creía hermana de su madre. Mira, para todos los que nos están escuchando también, que son muchos que quieren ser periodistas en esta época tan mala, ¿verdad? Pues sí, hay una forma decente de ser periodista. Es difícil, pero la hay. Leer también las crónicas de Fernando Mujica, que también son ahí muy interesantes. Bueno, ayer de hecho inauguramos el Máster del Mundo ayer por la tarde y subrayamos un poco, en este momento del periodismo lo fundamental es el criterio y la veracidad de las informaciones en un mundo en el que las falsas, bueno, eso es lo de la falsa noticia es un oxímoro, ¿no? Son noticias o son falsas realmente, ¿no? Pero ahora lo más importante no es ser los primeros en dar una noticia, sino lo que es que esté asentado. Ayer decía precisamente la hija de Fernando, lo que decía papá era: yo lo que tengo que publicar son hechos que sean verdad. Yo no busco contar la verdad, sino que todo lo que yo cuente sea verdad. Llegaré hasta donde llegaré, pero que lo que cuente sea verdad. Claro, contó tantas verdades, verdadita. Pero eso es el mejor ejercicio de honestidad, de ser consciente de tus limitaciones, pero saber que lo que tienes que decir, aunque sea una parte de la verdad, que sea verdad. Ahí está su trabajo, ahí están sus crónicas, que las lean y ahí está la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, los únicos que no se han vendido. Estaba también Eloy Morán y su mujer Angelines. Extraordinariamente emotivo el discurso. Una tarea maravillosa durante muchos años. El hombre estaba un poco delicado de salud y dice, bueno, pues doy un paso al lado, no atrás. Que han hecho un trabajo entre el vacío más absoluto. Por cierto, por primera vez vimos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid allí en primera fila, apoyando. Estaba Andrea Levy, el consejero que, por cierto, de Sanidad. habla extraordinariamente bien. Bueno, eso es lo mínimo. Quiero decir que eso en tiempos de Esperanza Aguirre pasaba y dejó de pasar. Por supuesto no estaba el Ministerio del Interior. ¿Cómo va a estar Marlaska? Bueno, pues para todos ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo ha mejorado, ya ha escampado, salvo en Cataluña, donde 2 días después de pasar la gota fría declararon el estado de emergencia. Llevan un muerto, 5 desaparecidos, y entonces van y declaran el estado de emergencia. Por cierto, conviene recordar la manifestación del domingo de Sociedad Civil Catalana, que pese a todo va a agrupar pese a todo, para algunas tonterías de que hay que ir vestido, para que la gente vaya vestida como le dé la gana. Sí, que no vayan, por favor, vestido de blanco, que da un poco de... No, porque eso es una idiotez que hicieron, los podemitas, la gente de Colau, cuando el golpe de Estado del 1 de octubre, que no tuvo ningún impacto porque no fue nadie, pero organizaron 2 o 3 manifestaciones en la plaza de Sant Jaume, iban vestiditos de blanco, como en la primera comunión. Entonces, esta es la tontería que a los del PSC, que ahora están en los entornos de Sociedad Civil Catalana de la dirección, se les ha ocurrido para decir, no somos... Para sacar la bandera blanca, que es lo que en el fondo queremos hacer. La rendición. Pues por tanto, vayan vestidos como les dé la gana, pero vayan, por favor. Vayan. Pues por eso mismo... A mí me parece realmente criticable y de hecho estoy completamente de acuerdo con lo que escribió Arcadi Espada. Sociedad Civil Catalana se ha convertido en un instrumento para lavar el nacionalismo y buscar terceras vías. Yo, si vivía en Barcelona, no iba a esa manifestación. Bueno, pues esa manifestación es unitaria de todos los partidos constitucionalistas, al margen de que la convoque. Y da igual el nombre del convocante. Sí, y además tiene que haber una respuesta civil que se visualice, como dicen los cretinos, porque el sábado hay una manifestación separatista. Por lo tanto, se tiene que ver que la mayoría de Cataluña... los separatistas son el 47%, hay que repetirlo 1 millón de veces para que se sepa que no son la mayoría. Entonces, los que estamos al margen de ese 47% tenemos que ir a esa manifestación porque el mundo lo tiene que ver otra vez. Ya se vio en su momento, pero se tiene que ver otra vez. Sí, pero para eso tiene que haber un discurso claro, que me parece que en esta ocasión no lo hay, a diferencia de lo que ocurrió después de la intervención del rey. Yo creo que es un discurso muy vaporoso, que yo creo que sí sirve para que la gente, para demostrar esa mayoría silenciada, salga a la calle, pero esa mayoría ni silenciada necesita un discurso en torno a la alternativa de lo que está haciendo el nacionalismo. Si vamos a contentar, apaciguar al nacionalismo, haciéndonos perdonar así, no se va a resolver absolutamente nada. Convocan todos los partidos, no es una manifestación del PSC. Que sí, pero que, insisto, que me parece muy bien que estén todos, pero más importante que estén todos es que haya un discurso claro. El tiempo mejora. También en Barcelona.
sociedad civil catalana no ha mejorado, ha empeorado muchísimo. Y viene desde un día que yo entrevisto aquí a Rusiñol, que todavía tenía una estructura en la cabeza, y se iba a Moncloa. Iba a Moncloa a ver a Mariano Rajoy. Digo, no vayas. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a ir si llama el presidente del gobierno? Digo, ¿por qué te va a decir que desconvoques? Bueno, al contrario, es un respaldo institucional. Desconvocó por la tarde. Y a la semana siguiente volvió a desconvocar y luego lo desconvocaron a él. Esto es lo que pasa, si es que, en fin. Bueno, pero el tiempo mejora. Si los que quieran ir en Barcelona, pues que vayan, y me parece muy bien. Y si no van de blanco, mejor. Mejor. Porque el blanco es la bandera blanca de la rendición. Pero, en fin, la temperatura va a ser agradable todo el fin de semana. En Madrid ya nos vamos a 19 de máxima. Ya en el Betis o Guadalquivir dan la máxima, no en Canarias, 28 grados, bien. Y la mínima León, hombre, no son los 2 de Teruel de ayer, pero 4 grados en León es un frío que pela. O sea, eso es así. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes estrategias de inversión, porque ya vimos ayer con la EPA, querida EPA, que diría Casado, igual que la otra querida Pepa, querida EPA. Bueno, pues querida EPA, esto va a regular y el dinero hay que invertirlo. Y hay que aprender a hacerlo con garantías, al menos para poder tomar las decisiones de inversión de forma responsable. Para ello, pues tenemos el curso de Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Es el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Es un curso 100% online, se puede hacer hasta en 4 meses dedicando solo 15 minutos al día y por tan solo 495 euros. Podemos entrar en libremercado.com para tener toda la información o si queremos que nos lo cuenten, llamar al teléfono 91 523 97 22 91 523 97 22. Bueno, Verónica Caso. Perdón, Sí, la bolsa. La bolsa, porque... Es que sigo pensando, o sea, la conspiración europea para que Boris Johnson se salga con la suya está alcanzando también un nivel ya casi artístico. Sí, bueno, y es el día a día, como siempre, en los mercados, fijándonos en lo que sucede. Europa no transigirá hoy, transigirá mañana. Bueno, hoy la verdad que tenemos otros asuntos en los que están fijándose los inversores. Se abre la temporada de resultados, de presentación de resultados. Hoy el Banco Sabadell ha triplicado el beneficio, pero ha anunciado que volverá al dividendo pagándolo en acciones y no en efectivo. De todas maneras, está notándose un 1,68% en bolsa. La tercera vía no siempre es rentable. Sí. Bueno, peor es lo del país, que eran papelitos, pero no de algo que funciona, sino de deuda. Yo no he visto, o sea, el timo del Tocomocho es una broma al lado del timo de Prisa, perpetrado por Soraya. O sea, hay unos acreedores, se les debe 4.000 millones de euros y consigue que los acreedores se conviertan en accionistas y se conden con su propia deuda. Y ahí está mandando el IBEX, en el diario golpista de la mañana. Tócate las narices. Diario de la Guerra Civil. Incautado por el IBEX. Es de no creer. 9.400 puntos el 35. Federico subiendo un 0,09%. Bueno, atención, porque me temo que esto le puede dar ideas a uno que yo conozco. Noticia de interés cultural del 11. Hablamos de la exposición oficial de Juego de Tronos que después de tanto anunciarse por fin llega a Madrid. Desde este sábado en IFEMA acoge la muestra en la que vamos a poder revivir las 8 temporadas con atrezo decorados como el famoso Trono de Hierro o la Casa de Blanco y Negro, y mientras ya podemos ver, por ejemplo, en la Plaza de Callao el dragón de Daenerys. Es que claro, yo ya veo, o sea, Pedro J, que es un hombre de intelectualmente, bueno, si no se ha leído ni los libros que le han escrito, pero es que ya lo veo, él se ve encima del dragón, ¡fua!, quemando el Valle de los Caídos. Es que lo veo, vamos, yo lo veo y él se ve,
como se entere de esto el dragón. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. ¿Qué he dicho? He dicho Pedro J y nos has dejado helados a todos. Estaba pensando si en estábamos Pedro un J. poco... Bueno, vamos a centrarnos. Pedro J. Claro, estábamos todos... Pedro J., tras hablar con Pedro Sánchez, no digo que no le acompañara, no creo, a quemar la cruz no llega. Pero estaba pensando en Pedro J. porque el otro día me habló de Félix Revuelta, que es el alma mater económica de Sociedad Civil Catalana, cuya estrategia, digamos que no comparto. Y de ahí ha venido el error. Y tantos años, además, ahí aguantando. Ayer le digo, tú que me sacaste de mis clases, dice, tú me sacabas de mis casillas. Pues es verdad. En fin, pues cuidado que como se entere Falconetti nos entendemos mejor, como se entere Falconetti de que en el dragón, como tenga fuego el dragón, empieza a sobrevolar la basílica. Oye, es que yo acabo de pasar por el Retiro ahora, un taxi medio dormido, y he visto un dragón en la puerta del Retiro. ¿Es esa historia? Ese. Ah, vale. No, la cuestión es si tiene fuego o no. Como tenga fuego, bueno, la cuestión no es el dragón, sino quién cabalga el dragón. No, a partir de ahí luego ya sigue. Museo del Prado. El Museo del Prado no es más que un monumento a la dictadura de la monarquía absoluta española. Hablando de estatuas, había hablo ya en pasado, había una de cobre, que esto sabes que el cobre se cotiza mucho, lo saben bien en Telefónica con sus cables. Sí. Había una de cobre de Lluís Companys delante del Arco de Triunfo de Barcelona, en el Paseo San Juan, al lado del Ronda Sant Pere, que lleva ahí años y años, y el otro día pasé, y con una placa en el suelo, a Lluís Companys, tal, paso, veo la placa, pero no veo la estatua. Una estatua así, de tamaño natural, y la estatua de Companys. La han robado, y no dicen nada. No, perdona, que la han robado. Y yo pensé, no puede ser que esto esté secreto. Entonces lo puse en Twitter, ¿alguien sabe qué ha pasado con la estatua de Companys? Silencio absoluto, el ayuntamiento no dice nada, lo cuento aquí, a ver si alguien lo revela el misterio. Bueno, pero oye, en el centro de Barcelona y que desaparece. Ada Colau. Se la han robado y no se atreven a decirlo. A lo mejor es que Puigdemont ha enviado a sus huestes a hacer el cobre. No, me parece maravilloso. Claro, hacer el cobre y después de ahí a los hilos de la luz. No falla. Lo más sorprendente. Bueno, yo creo que es el momento de recuperar lo que Alberto Bárcena, en su gran libro sobre el Valle de los Caídos, nos dijo. Vamos a recordar lo que decían ayer Pedro Sánchez Pérez Castejón, el del Dragón sin Fuego, espero, con fraude, cuya tesis, como bien dijo Rivera en un día lúcido, no se ha leído ni la tesis que no ha escrito, o sea, eso sí. Lo que decía del Valle de los Caídos y lo que la distinguida defensora de los prostíbulos clandestinos de las cloacas policiales, y que siendo fiscal no denuncia lo que les cuenta allí a los pillarejos, que es cómo chantajean y cómo hay, según ella, fiscales y jueces del Supremo que van de menores en Colombia. A lo mejor es verdad y eso explica algunas sentencias recientes. Yo ya no excluyo nada. Lo que sí sé es que era fiscal y no lo denunció. Y además dice, Marlaska, ese es maricón. Y de los jueces, yo los prefiero hombres, la verdad, porque sé muy bien de qué van. En cambio con las mujeres, no. Yo prefiero tíos. Esta es Dolores Delgado. Notaria mayor del reino. Sí, que ayer no se atrevió a mirar a los ojos a ningún nieto de Franco. O sea, que todavía le queda un alarme de pudor que perdió por la noche con querida Pepa. Bueno, vamos primero con el presidente y la ministra de Justicia. Y luego daremos los cortes que dijo aquí, una selección de cómo explicó Alberto Bárcena la verdad del Valle de los Caídos. El mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura. El Valle de los Caídos representaba el nacionalcatolicismo, era la política y la religión todo junto y engarzado. Además de eso, tenemos que explicarle a la gente cómo se construye el Valle de los Caídos. Eran presos. Acabamos de... Dice, claro, el nacionalcatolicismo, que es que algunos no se lo creen, que van a por la cruz. Claro, teniendo lo que hay en el Vaticano y lo que hay aquí en la Conferencia Episcopal. Ayer Añastro, pintadas en Añastro. Esto no se ha visto nunca desde la transición. Osoro, traidor. O sea, poco es. Pero bueno, ¿qué cuenta Alberto Bárcena? El último, el mejor
el que ha hecho el estudio definitivo, después de 20 años de trabajo, sobre toda la historia del Valle de los Caídos. En primer lugar, ¿cómo que presos políticos? ¿Quiénes fueron los que trabajaron para hacer el Valle de los Caídos? Había que pedirlo. O sea, ahí no llegaba ningún preso porque sí ni porque le llevaran, sino que lo tenía que pedir. El mecanismo estaba perfectamente regulado. Había que ir al patronato de Nuestra Señora de la Merced o de la Redención de Penas, Ministerio de Justicia, y ahí presentabas una instancia explicando por qué querías ir, de qué cárcel venías, cuáles eran tus antecedentes, etcétera, etcétera. Bueno, se ha hablado de que hubo cientos, miles de muertos. Bueno, ayer decía Erregín, el sicario del cártel de Caracas, dice que luchadores por la democracia, hay al menos 100.000 en las cunetas, 100.000. Pero no sabe, no sabe nada y les da exactamente lo mismo. ¿Cuántos murieron en el Valle de los Caídos en las obras para todo eso, el Valle de los Caídos? Pues también nos lo cuenta Bárcena. Son 14. 14 o 18. Según dependiendo de la fuente, que por cierto, las fuentes, los dos son presos. El primer proyecto de Franco era de un día de trabajo por un día de condena. Luego pasaron a 2, finalmente fueron 6. Que además contaban los días que estaban de baja. Esos eran días que redimían. Los domingos que no se trabajaba también contaban. Si hacían horas extra o destajos, contaban las horas en cuestión. Con lo cual iba sumando todo. Bueno, esta es la realidad. Presos de cualquier tipo, no políticos. Todo eso, presos políticos, no. Eso sucedió en el Canal del Mar Blanco, en la Unión Soviética. Ahí sí, iban del Gulag hicieron un gran canal en mármol que luego resulta, como quiso Stalin, que lo terminaran cuando él dijo, no pueden ir más que en chalupa. O sea, ningún barco puede... Murió más de 1 millón de personas, 700.000 directamente en el Tajo, porque empeñados en horadar una piedra que en parte era mármol. Entonces el famoso canal del Mar Blanco, tan loado, porque en la chalupa, cuando lo inaugura Stalin, ahí están todos los bardos del régimen. Ahí está Alberti, está Neruda, en fin, todos los sicarios del Gulag y de Stalin. Los mismos que estaban en la falla de Valencia en el 37, pero además se van, o sea, porque es por esa misma época. Bueno, Carmen Calvo habló de lo que quieren. Sánchez Junco, que es una cosa bochornosa, bueno, fue premiado por el PP, lo cual quiere decir que es un historiador contra España. No falla, o sea, el PP no falla nunca, jamás. Tú dices, vamos a ver, ¿qué premia culturalmente el PP? Siempre al rojerío, pero encima sin ilustrar. ¿Qué daño hizo ese libro de Mater Dolorosa? Porque además él es de Lérida y podría haber hecho lo mismo con el nacionalismo catalán y no lo hará. ¿Quién lo va a hacer? Pero si ahora es el sicario más, como Fontana, después de los catalanes de Burgos, se ha convertido en un lacayo del separatismo. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Carmen la de Cabra? De cuyo bombardeo sí se podría hacer un museo, porque ahí sí que murieron más que en Guernica, y es un bombardeo de la población civil, de la aviación republicana, en represalia, no se sabe muy bien por qué, que había hecho la población civil de Cabra. Ahí sí que murieron. Con respecto a lo del Valle de los Caídos, pues nuestros oyentes, que tampoco tienen por qué creer nuestra palabra, pues yo les invito a hacer un ejercicio muy fácil. Entren en Google, pongan Memorias Médico Ángel Lausín y podrán descargarse en PDF gratuitamente las memorias de este médico militar republicano que pidió ser trasladado al Valle de los Caídos, porque todos los que trabajaban en el Valle de los Caídos eran voluntarios precisamente porque redimían pena. No solo eso, sino que muchos de ellos, al acabar su condena, por ejemplo Ángel Lausín, se quedaron en el Valle de los Caídos como obreros libres. Y Ángel Lausín, en sus memorias, que puede descargar la gente y comprobarlo, cuenta cómo hubo 14 accidentes laborales con resultado de muerte a lo largo de... Es lo que cuenta, que es una de las fuentes. Bueno, pero Carmen Calvo, que Pixi e Dixi, Dixit, esta cosa. El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos, absolutamente para todos, para los dos bandos, porque allí hay más de 30.000 restos que pertenecen a los dos bandos. Bueno, hay que decir que no hay manera de separarlos, que es lo que quieren. Lo que estos quieren es sacar muertos y pasear muertos a porrillo. O sea, no hay, técnicamente, ya lo intentó Zapatero, quería sacar los
presos republicanos, he dicho rojos, republicanos habían huido los pocos que había, pero era una república sin republicanos de verdad, empezando por Azaña y compañía. Pero lo fundamental es que no hay manera técnica, es que están juntos, es que están confundidos, o sea, es que no hay, es imposible, pero imposible materialmente separarlos. Incluso ayer el propio Zapatero, en las declaraciones que se prodigó a lo largo de todo el día, dijo que eso era, se lo habían intentado y que era absolutamente imposible. La comisión de expertos había renunciado a ese intento que él sí promovió en su momento. Claro y que lo intenta hizo. Ahora recuperar el propio Pedro Sánchez, porque ayer lo que anunció es precisamente que se van a poner a esa tarea que el propio Zapatero dijo que no era factible, pero oye... Bueno, lo que decía ayer Falconetti, el analfabeto funcional, el que no lee ni la tesis que le escriben, pero que da ahora clases de historia. ¿Cómo no? Si presidía un tribunal sin tener el título para ello, pero bueno. Y lo que dice Bárcena acerca de los que están allí. Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas, víctimas, todos ellos de la guerra civil. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy, y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares. Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada. Superado ya todo el rencor de la guerra civil, avalan que este tiene que ser el monumento a todos los caídos de la misma. Lo dice claramente, no es interpretable. Entonces empieza a llevar caídos de un bando y del otro, evidentemente con permiso de las familias, por más que ahora digan lo que quieran. Me ha parecido entender a Pedro Sánchez diciendo que se trasladaron al Valle de los Caídos muertos sin permiso de las familias. Y dice, anda, como has hecho tú con la de Franco. No me fastidies. Sí. No, pero es que además no es verdad. Lo que había era fosas, hay fosas y muertos sin identificar. Vamos a ver, el hermano de mi padre, mi tío Julio, murió en la batalla del Ebro. En la batalla en Gandesa, donde más gente murió en la batalla del Ebro. Y mi padre, con un ataúd, fue a buscar el cuerpo de su hermano y no lo pudo encontrar. Pues esa gente, porque no hay manera de identificarlos, la batalla del Ebro fue tremenda, murió mucha gente y las trincheras las tomaban unos y otros, pero como en Teruel si encuentras un esqueleto no podrás saber si era del bando nacional o del bando republicano, porque es que se tomó 2 veces, 3 veces la ciudad, imposible saberlo. Bueno, pues esos que son muertos, que están allí y que para la agricultura tampoco son necesarios, pues muchos de esos que están allí, claro que están sin identificar porque no había manera de identificarlos, como los que murió en la batalla de Brunete, como en la batalla del Ebro, como en la batalla del Jarama, como en Belchite, pues claro, pues naturalmente. A propósito de los permisos, ayer decían Gansadas, Puigdemont y compañía en Barcelona y hablaban de gran templo de la memoria fascista refiriéndose a Cuelgamuros. No saben, porque yo estoy convencido de que no lo saben, de que los 5.000 carlistas del Tercio de Montserrat, todos catalanes, todos franquistas, todos enfrentados al Frente Popular, el régimen los quiso llevar a Cuelgamuros y se opusieron los líderes carlistas catalanes. Dijeron, no, el Tercio de Montserrat, como su propio nombre indica, deben estar en Montserrat, que es el templo del independentismo gay ahora mismo. Los echarán. No, perdona, hay 5.000, es que no lo saben, yo creo que no lo saben, hay 5.000 catalanes del Tercio de Montserrat que no están en Cuelgamuros y que están en Montserrat. Otro detalle a propósito del libro de Paracuellos que yo cuento en este libro y que es importante, lo recuperó Julius Ruiz, que empezó haciendo en una dirección la historia y al final le salió otra por respeto a la verdad. O sea, la familia de los asesinados en Paracuellos les dijeron, cuando terminó el Valle de los Caídos, que si querían, porque muchos están sin identificar, son unos 7.000 muertos, es un número impreciso porque no ha habido manera de identificarlos. Y además cientos de ellos son niños. Son menores de edad, que los fusilaron porque iban con su padre, etcétera. Bueno, esa cosa que lo hizo Santiago Carrillo Solares, con la asesoría de la gentuza de los soviéticos, del NKVD. Pero fueron los comunistas españoles, no fueron los soviéticos, como decía Jiménez Caballero y otra gente. Y se quiso creer hasta en el franquismo. No fueron los soviéticos. Fue Santiago Carrillo y fue la Junta de Defensa de Madrid los que lo hicieron. Les ofrecieron a las familias, si querían, llevarlos al Valle de los Caídos, en lugar de estar como están, por cierto, abandonado,
espero que la Comunidad de Madrid dignifique aquello, porque eso es terrible, eso sí que es un lugar de martirio. Y la familia dijo que no, que ya los pobrecicos estaban en el cielo, si había cielo, y en todo caso que los dejaran descansar, porque estaban allí. Por supuesto, Franco no montó ningún número publicitario, mira que lo podía haber hecho. Imagínate llevarte los 7.000 muertos de Paracuellos allí. Pues bueno, no lo hizo por respeto a la familia, porque es un respeto de civilización. Pero eso es lo que pretende y viene reivindicando la familia de Federico García Lorca. Claro, que los dejen en paz. Contra el criterio de Gibson, con el criterio de la propia Junta de Andalucía en la etapa de Susana Díaz, de Manuel Chávez, etcétera, etcétera, que están buscando los restos de Federico Lorca. Y la familia defiende que los dejen en paz donde esté. Pero eso, que fíjate... Si está en Lindnar o está en donde que pudieran donde estar. Donde sea. Es decir, que no se remuevan más esos bueno, restos. Y además todas las veces que han hecho grandes operaciones, ya lo tenemos, una vez salió un perro, otra vez unos huesos, parece que de zorra, y finalmente salió un fragmento de un cráneo de asno, que eso ya es ofender, ¿eh? Quería ponerlo, si lo dijo Susana Díaz, quería ponerlo en la mesa del Parlamento de Andalucía, que esté debajo la urna con los huesos de García Lorca. O sea, eso, de verdad, eso ni en Corea del Norte, con los restos de Kim Il-sung. ¿Sabe usted que me recordaba el espectáculo dantesco de ayer? Hay un episodio histórico curioso, que es cuando en el siglo IX el Papa Esteban VI hace sacar de su tumba a su antecesor, al Papa Formoso, y entonces lo juzga el la cadáver momia y lo declara antipapa, ¿no? Y a todo aquello se quedó para la historia con el nombre del concilio cadavérico. Y lo tiran al Tíber después. Sí, por supuesto, la condena que menos, a criar para las carpas del Tíber. Bueno, a ver, ¿por dónde van los que no se me olvide, la Escuela 42? Sí, 42 Madrid. Es el campus de programación informática de mayor nivel que ahora mismo tenemos en nuestro país. Lo promueve la Fundación Telefónica, es gratuito, no hay límite de clases ni de edad, tampoco se necesita titulación previa y ha llegado a Madrid, como bien decía, se llama 42 y está a disposición de todos aquellos que estén interesados. 42madrid.com. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes? Pues en el contestador hoy empieza a instalarse el temor de que a partir de ahora el CIS se haga golpe de fosa, después de la pausa. Es Radio. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Bueno, ellos saben que esto no ha hecho más que empezar, lo corroboraba ayer el gobierno con ese anuncio de las fosas y también con esos homenajes cuyo único afán era mostrar dos bandos. Ayer se vio que no es solo sacar a Franco, es resucitar la guerra civil, es enfrentar a los españoles. ¿Qué hizo Falconetti? Se fue a poner unas flores a las 13 rosas. Pues no era solo sacar a Franco. Ahí se le dio el plumero para el que no lo quiera ver. La guerra civil ha comenzado en Cataluña, ha comenzado en Barcelona. Está continuando con Madrid, con lo de Franco. Por tanto, votar PSOE, votar Pedro Sánchez, votar guerra civil. Por fin han abierto la veda. Ya pueden ir tranquilamente a la caza de todo lo que signifique religión, ideas de derechas. Habría que recordar que la Iglesia no ha metido las narices en el asunto de Franco porque los socialistas dieron marcha atrás hace poco en el cobro del IBI de las propiedades. El problema es que no tenemos una conciencia social. Estamos como pasando de lo que pasa en Cataluña, tapándolo con lo que pasa en el Valle y olvidándonos que tenemos una encuesta de la EPA que hoy hace que nos levantemos muchas familias con el problema del paro. No nos olvidamos. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo el PP, que se empeña en que la economía, como decía María, no es lo único importante. ¿Cómo va a ser lo único importante? Si en todas las cosas la economía depende de la política. Pero si se fija usted, nada hay más franquista que esa actitud del PP. ¿Qué por decía supuesto, Franco? Lo de, haga usted como yo, no se meta en política. El desarrollismo, ¿no? Pero si ya me lo decía mi madre, pero hijico, no te metas en políticas. Y mi abuela, con buen criterio, sabia, centenaria, hijico, la política es vivir rabiando. Que eso sí que es una definición maravillosa. Pero nos metíamos en política porque era como
como publicó un libro de Dragó, porque fueron de los primeros detenidos del PC, porque no había más oposición que el PC. Bueno, Ansón dice que era la oposición, pero la ¿Ansón verdad... era la oposición? Sí, no nos totalmente. enteramos. Fue perseguido sañudamente por el franquismo hasta el punto que llegó a director de ABC. Hablando del y no fue director del Dragón Rapid por yo poco. leí ayer yo leí no. ayer un artículo durísimo contra Francisco Franco Bahamonde, al que se calificaba de dictador en La Vanguardia española. Un artículo con un tono muy despectivo, muy frío, y cuando miré el nombre de la firma, que no os la voy a decir, pero era él, yo lo conozco, entre otras cosas porque es de Lugo como yo, y fue jefe de la Guardia de Franco, jefe de prensa de la Guardia de Franco, dato que no se aportaba en el artículo. Es decir, yo, que fui jefe de la Guardia de Franco y que soy de Lugo como Pepe García Domínguez, escribo esto en La Vanguardia española. Jefe de prensa. Jefe de prensa. Era demasiado joven para ser jefe de... Eso es un clásico. Havel decía que cuando él, que había luchado contra el Partido Comunista toda su vida, luego se encontró que los más radicales en contra de los comunistas eran los que habían formado parte del propio partido. ¿Quiénes se cargan a Ceausescu? Pues los propios comunistas, que intentando borrar su pasado. ¿Qué ocurrió con el caso de la Italia fascista? Pues exactamente igual. Es decir, eso es un clásico. Pero yo quería recordar, porque ayer Dieter lo puso en su programa y yo hacía tiempo que no lo había oído, y la verdad es que me alegró muchísimo que pusiera la grabación de la intervención que hizo Marcelino Camacho defendiendo la ley de amnistía. Es decir, eso es un testimonio que no lo vamos a escuchar en ninguna televisión española, pero que pone de manifiesto la verdad histórica de lo que pasó en aquel momento, no el revisionismo que están haciendo ahora los viejos los hijos de aquellos comunistas o algunos franquistas que están presentándose como antifranquistas, que entonces no comparecieron en ningún momento y no se les vio en ninguna el discurso de Marcelino, pero aquel discurso extraordinario, no solamente por el contenido, que fue perfecto, sino por el tono del propio Marcelino. Creo que lo escribieron Tamames y no sé quién más del partido. Marcelino era un tío de prestigio, pero no era un orador ni tal. Bueno, era un orador inagotable, porque cuando inagotable, ciertamente. No soltaba. Pero claro, era el jefe de comisiones obreras. Allí había dos líderes que los dos hablaron en favor de la amnistía mutua de las Españas, del perdón mutuo de España y de la paz civil, que fueron Marcelino Camacho, que había estado, parece que 6 o 7 años en la cárcel y que era comisiones obreras. Sí. Y luego Simón Sánchez Montero, 27 años en la cárcel, que fue el jefe del partido en la clandestinidad, uno de los que cayeron, en todos los casos, porque Carrillo lo mandaba a caer continuamente. Y eso es el discurso de los comunistas, que además aceptan la monarquía y la bandera nacional, porque es la bandera nacional. Que a ver si se entera Albert Rivera. La bandera es la bandera nacional. Y el escudo con el águila de San Juan es el escudo de la Constitución de 1978. Ya lo es de 1812. Pero es el constitucional puro, es el del águila de San Juan, no el que se puso luego, que parecía una cosa olímpica. Por cierto, hablando de hijos de franquistas, el próximo presidente de la Generalitat, que lo será dentro de un mes, por cierto, y la gente aquí en Madrid todavía no se ha enterado, que es Pere Aragonés. Se ha enterado. Ya le están poniendo alfombra roja. Bien, Pere Aragonés es hijo de un alcalde franquista que lo fue durante 20 años en su pueblo, fundador de Alianza Popular, íntimo amigo de Manuel Fraga Iribarne, el papá del niño. Sí. Y ahora tenemos al niño hablando de la opresión franquista en Cataluña y hablando desde que ya se ha acabado el autonomismo, ha dicho esta mañana. Bueno, es que en esa impostura a mí me recuerda un viejo episodio de Manuel Chávez, ¿no? Que en vísperas de unas elecciones andaluzas arenga, en un mitin que se celebró en 2 Hermanas en Sevilla, arenga a los concentrados allí, dice, porque este triunfo se lo debemos a nuestros padres, que lo pasaron mal durante el franquismo. Es decir, Manuel Chávez, que tenía toda su familia, su padre había sido militar con Franco, su madre había formado parte de la sección femenina, es decir, cada uno de toda su familia había estado implicado en el franquismo. Es más, su mano derecha dentro del gobierno, que luego fue presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, su padre formó parte de la Guardia de Franco. Es decir, como el jefe de prensa. Era una cosa absolutamente demencial. Pero vamos, cuando has citado a Marcelino Camacho, decías que era inagotable, y así lo era, tan inagotable como su mujer haciendo jerseys. Eso sí. Yo me acuerdo, de hecho, se llamaba un Marcelino en el partido, sí, efectivamente, y sus aledaños, porque el partido era una cosa muy pequeña. Pero luego el partido, o sea, era toda la gente que alrededor colaborábamos, porque contra Franco solo había una organización que si te cogían
te buscaba abogados, te ayudaba si pasaba algo con la familia, que era el Partido Comunista. Y no había más. Y estaba el movimiento y el partido. Y la transición la hacen los dos partidos que había, el movimiento y el partido. Y además la hace Juan Carlos de una manera absolutamente extraordinaria. Pero extraordinaria. O sea, lo que se hace en el 76, que es el año clave. 77, digamos, es ya el éxito tal y cual. Pero el año 76 es una cosa extraordinaria. Yo he tenido por casualidad acceso a documentos suyos, de la gente cercana a él. En ese momento Juan Carlos tiene un grupo de gente que le rodea, que luego no pidió nada, que luego no fue ministro, no tuvo ningún cargo, no estuvo en ningún partido, que son algunos de los servicios de entonces, del SECED, de Carrero Blanco y tal, ahora CNI, pero sobre todo gente de la banca, como Alfonso Escámez, que le informan. Yo he visto un informe en 2 folios de la crisis del petróleo que le manda Alfonso Escámez a Juan Carlos, que es una cosa impresionante. Porque es claro, para que alguien que no es de ese mundo lo entienda perfectamente. Los que pasaban a través de su cuñado, estaba casado con doña Pi, como le llaman a Pilar, es decir, de Padi Gómez Acebo, son todos los informes políticos. Y los informes que le hacen también sobre el PC, que tienen sus dudas, porque claro, Carrillo es un criminal. Y entonces todos los viajes a Rumanía, pues esto lo tutelan, está absolutamente al tanto. Y Juan Carlos tiene ese olfato que tienen los Borbones, que dice, este es mi hombre. Porque como está en marcha la renovación del partido, cuando el PSOE ya tiene a Felipe González, para las elecciones, el PC tenía a Tamames y a Sartorius. Seguramente Tamames, que era el candidato también renovador, nada que ver con la guerra civil, pero Tamames había trabajado en el plan de desarrollo, imagínate, y Sartorius, pues descendiente del conde de San Luis, o sea, la superaristocracia, ni Berlinguer en Italia. Y entonces dice, vamos a ver, ¿quién es el que está más necesitado en el partido? Carrillo, que está en las últimas. Carrillo es el que va a decir que sí a lo que le digan. Y así fue. Y así fue. Y ese es antes de la legalización y tal y cual. Y eso lo hace Juan Carlos. Dice, no, es que Suárez, en un acto de audacia, las narices. Estando Arias Navarro en el poder, ya, y lo cuento yo aquí, ya lo había negociado Juan Carlos. Y ya estaba aceptado. No, perdona, es que el Partido Socialista estaba dispuesto a una transición que fuese como en Alemania, prohibiendo al Partido Comunista. Claro. Estarían dispuestos a hacerlo los socialistas. Los comunistas, obviamente, no. Sí. Pero bueno, yo creo que la base de ese discurso que hablamos de Martino Camacho está en el célebre Plan de Reconciliación Nacional del Partido Comunista del año 56. Programa. Ahí es donde se basa. En la gente del partido lo creía, pero no creían que lo creía Carrillo, que era la gran cuestión. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, Federico, porque se están produciendo más noticias. Ya se está calentando el ambiente de cara al fin de semana, que hay varias manifestaciones en Barcelona. Y no sé si en la Crónica Rosa hablaréis también de Juan Carlos, porque a través de una tercera persona ha hecho unas declaraciones al respecto de la exhumación y de lo que pasó el otro día en Asturias, en la entrega de los premios. Sí. Sí. No, la princesa no citó a Urdangarín. Es la mañana. Es radio. 8 días de oro del Corte Inglés. Yo voy a insistir porque vamos a ir por departamentos. Ahora vamos a ir con los niños que han empezado el cole y hay que ponerles zapatos nuevos, vaqueros nuevos, todo resistente para que aguante todo el año. Por ejemplo, los zapatos Mustang a 39,99, los vaqueros de brotes a 17,99 y si te llevas 2,29. Las camisetas de freestyle a 5,99 hasta del 25 de octubre al 10 de noviembre, los 8 días de oro, que si contamos son 18, pero bueno, los 8 días de oro. Como si son 18 meses, nos gusta. Vamos a ver, no es Leo Bautista, o sea, hay novedades que van a ser continuas, porque además si empezamos a sacar muertos, imagínate, sobre todo analfabetos que no saben ni contar, imagínate cómo van a contar los muertos de algo que desconocen, puede ser tremendo. Pero bueno, ha hablado el amigo de Gallardón, el que consiguió, mira que era difícil ponerse en contra a todas las asociaciones de jueces. Lo mismo Victorinos, que la APM, que es la sombra de lo que fue, que a los jueces contra la democracia, lo consiguió, Gallardón lo consiguió. Bueno, pues Gallardón nos dejó a Lesmes, que es un hombre apuesto, hay que reconocer que el día de los sumilleres, como dice Gistau, que van todos los jueces vestidos de sumilleres, parece que van a probar en una vieira, van a probar el caldo de Ribera del Duero, pues viste muy bien el cargo. Pero claro, es que la sentencia esta de los unánimes de Marchena ha creado
un follón en la judicatura tremendo. Así es, y ha venido Carlos Lesmes esta mañana en Onda Cero a echar más leña al fuego y a enfangar más la situación, porque viene a hablar de si hay delito de rebelión o no. Bueno, mi impresión de entonces es que estaban con la intención de subvertir el orden constitucional. Esa es la impresión que yo tenía, que teníamos muchos en aquel momento. Lo que ocurre es que la sala no ha llegado exactamente a esa conclusión y lo ha hecho después del interrogatorio de cientos de testigos, del examen de miles de documentos, donde efectivamente, pues a la vista de lo que ahí está, pues piensa que realmente no tenían el verdadero propósito porque no podían materializarlo, que es lo que viene a decir la sala. O sea, son 3 puñaladas bien puestas. Primero, todos lo sabíamos, cuando sucedió todo. Luego, después de entrevistar a tantísima gente, primero en la instrucción, porque él no habla de la instrucción. Primero todos los... esto recuerdo porque le dijo a Millarena. Dice, ¿tú piensas que todo lo que vas a ver, todos los que van a aparecer, ya los hemos entrevistado? Los fiscales, el abogado del Estado y yo. Ya los hemos entrevistado a todos y una parte es lo que van a declarar finalmente ante el tribunal. Primera cuestión. Después, que todos se reafirmaron en la violencia, que por si acaso quedaban dudas, lo comentabas tú antes, y después esa manera sinuosa muy de las togas y de las puñetas, dice, bueno, luego al parecer, se encontraron al parecer, es decir, buscaron alguna manera de, pero no ha entrado en la cuestión clave, que es la otra parte, la suelta, que es la denegación a la Fiscalía de que cumplan al menos la mitad de la pena, que es la base, porque por sedición, lo más alto de la pena de sedición te sale lo mismo que lo más bajo de la pena por rebelión. Es rebelión, pero si fuera sedición, para asegurarte, y con la pena más alta valía lo mismo. Lo que ya no vale es una sentencia que además dice que la Fiscalía no puede de ninguna manera pedir, es más, niega en la sentencia algo que no puede negar. Es que lo más claro que puede llegar un presidente de un Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha llegado Lesmes con relación a la sentencia. Ahora, claro. Fíjate que son más corporativos que nadie, hablo de los jueces, más corporativos que nadie y más vengativos que nadie, ¿no? Estas cosas que se hacen entre ellos. Es que esta sentencia ha volado el cuerpo. Es una voladura controlada del cuerpo. La ambición de 7 se ha cargado la unanimidad. Es que ahora sí que ya no hay unanimidad. Ni habrá en el Supremo, a partir de ahora, en lo tendencioso administrativo, ni por supuesto en lo penal. Y ahora, cuando Marchena, que quiere ser o presidente del Supremo, o del Consejo, y del Supremo, y del Constitucional, y de Estado, y de todo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a apoyar? Pues ya has visto cómo está. Ni te cuento cómo está la Fiscalía. Es que no, hay que subrayar un hecho, que no solamente que el instructor apreció delito de rebelión, y además subrayó una cosa importante que lo estamos viendo, que el proceso seguía en marcha, o sea, claro, que no se había acabado con eso. No solamente el instructor, sino que 3 jueces del Supremo ratificaron esa instrucción en la misma apreciación del delito, que la ratificaron 4 fiscales, que lo ratificó el abogado del Estado hasta que lo defenestraron para darle pie que en la sentencia del Tribunal Supremo pudieran asentar el delito de sedición, porque claro, si no lo pedía nadie, no podían dárselo. 12 magistrados, recordaba el otro día Joaquín Manso y Luis Herrero, siempre ha existido. Ninguno de mayor rango que los jueces, O sea, todos los fiscales, los Llarena y los de la Sala de Apelaciones, los 3, todos tienen el mismo rango de magistrados del Supremo. O sea, ni saben más, ni tienen más títulos, simplemente les tocó eso. Y les tocó de una manera muy rara porque no salió el nombramiento de Marchena en el timo del tocomocho del PP y del PSOE, que ya estaba nombrado presidente y se quitaba de en medio, que es lo que finalmente ha hecho, quitarse de en medio para ascender. Bueno, pero se ha tenido que retratar. Hombre, y tanto que se ha retratado. Y mientras en lo judicial siguen hablando, en lo político se sigue hablando también de la sentencia, como decía Rosana, se está calentando la calle y ya hay problemas hoy. Por ejemplo, a todos aquellos usuarios de Rodalies en Gerona les vamos a decir que tengan bastante paciencia porque van a tener retrasos importantes. ¿Por qué? Porque esta noche se han dedicado los radicales a quemar neumáticos en las vías de Rodalies, con lo cual en estos momentos está cortada la circulación entre Gerona y la localidad de San Miquel de Fluvià. O sea que son importantes los problemas de cara también a las manifestaciones que vamos a tener este fin de semana. Es que la policía estaba en Mingo Rubio.
no está en Barcelona. Tenemos a la Nissan a punto de marcharse de Cataluña y estos imbéciles se siguen quemando neumáticos y jugando. Porque es que tú todavía crees en el factor económico. Es cuanto peor mejor, querido. Es que soy marxista, lo siento. Exactamente. Parece mentira con tu trayectoria y tus lecturas, no. No, si es que el problema de sus lecturas es que no me sale de los Grundrisse. Mira que lo intento, ¿eh? Nada, el otro día hacía un artículo muy brillante, solamente que, claro, como todo socialista se equivoca. O sea, decía, pero hombre, que vivimos del turismo, que nos vamos a hundir. ¿Cómo se va a hundir Barcelona? 13.600 millones de euros en el año 18. Dice, pero ¿cómo va a caer el Imperio Romano? Pues mira, así, brum, bum, 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 bum. Sí, eso me recuerda un poco los llamamientos de ciertas organizaciones patronales, que estamos cargando nuestro turismo, la imagen, pero si es que lo que... ¿Y qué hacéis vosotros? Payasos. En fin, vamos a ver. En la Crónica Rosa también tenemos toque político. Juan Carlos Gime. Ya, fíjate, esa es la información con la que nos desayunábamos esta mañana y que publicaba el Español. Parece ser que se ha sentido ninguneado por su nieta, por la princesa Leonor, que no le mencionara en el discurso de los princesas de Asturias, pues parece ser que le ha indignado. Oye, que él está es fantástico el ya, PJ, pues ya también... el ataque de cuernos del abuelo, podemos decir, ¿no? De aquella manera. Pero no es el único abuelo que está enfadado con los nietos. Es que Isabel II también se suma a la lista de soberanos. Bueno, pero esa tiene motivos. Bueno, porque tiene cada hijo y cada nieto que ha quitado la foto de los duques de Sussex, los diarios sensacionalistas, que son muy malos, como diría Meghan Markle, pero que son muy listos, como diríamos nosotros, se han dado cuenta de que en la última recepción estaba la foto de los Sussex allí puesta en la mesita de recepción y que en el siguiente encuentro de la soberana con un cargo público, la foto, no sé si se la ha quitado o directamente la ha volcado, que es muy habitual, bueno, los ¿verdad? Sussex son Meghan y el pelirrojo. Sí, efectivamente. O sea, la mini Cis, nuestra mini Villa Cis y Harry. Y yo sé que de Gran Hermano VIP no estamos hablando mucho, pero yo creo que hoy sí que merece la pena un comentario, porque yo creo que ya se están empezando un poco a pasar con cómo meten el dedo en el ojo a ciertos concursantes. Todos sabemos que Alba Carrillo es una persona con una salud mental delicada. Bueno, ella que misma está en lo ha tratamiento. Reconocido, y ayer la pincharon demasiado. Un consejo solo, que se ponga un rímel waterproof, de esos que no hace que te corra, porque está siempre con los ojos efecto mapache. Pero otra de las concursantes que salió de la casa, Irene Junquera, ha contado que los primeros días les daban, a ella concretamente, le daban ansiolíticos. Así que me gustaría que se destapen las auténticas verdades de lo que pasa. O sea, que creíamos que era Tongo Hermano VIP y resulta que es la farmacia. Claro, si es que... Farmacia de guardia, no VIP. todo es alcohol. Desde luego, no se coloca, claro. La gente se coloca... Hemos vuelto Antonio Mercero. Exactamente. Que rule. Vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.